¿Y cuándo consideras que es el mejor momento para tratar la enfermedad? Pues eso es una pregunta que se hace mucha gente y poco a poco vamos conociendo cada vez mejor la respuesta. En los últimos 4 años que hemos tenido la oportunidad de tratar de forma sistemática a los pacientes en combinación con cirugía, nos hemos dado cuenta que el abordaje temprano de los pacientes resulta clave para reducir al máximo el número de intervenciones quirúrgicas. Esto lo hemos visto por pacientes que llegan ya en la fase ya final de la enfermedad, fase cicatricial, que únicamente se benefician de un proceso quirúrgico, a pacientes que en edades precoces comienzan con una enfermedad inflamatoria severa y que frenando esa inflamación vamos a conseguir evitar esas cicatrices que finalmente requieren cirugías mutilantes. En nuestra experiencia y gracias también al uso de la ecografía hemos visto que existe un perfil de pacientes que presentan, que en el momento que empiezan a desarrollar estructuras a tipo absceso y fístulas simples, son pacientes que se benefician de ese control de la inflamación. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos ante un paciente en el que las lesiones son reversibles. De forma que si somos capaces de controlar la inflamación de forma mantenida, evitamos la formación de las temidas fístulas complejas, que son aquellas que van a generar cicatriz y posterior cirugía. Por lo tanto, si tuviéramos que definir lo que llamamos la ventana de oportunidad, tendríamos que coger a aquellos pacientes que comienzan a presentar abscesos y fístulas simples, que son fístulas sin cicatriz asociada, e intentar manejar la inflamación de forma adecuada. Para ello, conseguir que esa inflamación no esté continuamente activándose, evitar los brotes de enfermedad y finalmente conseguir que el paciente tenga un control adecuado de la inflamación. Bien. ¿Y tiene sentido tener una consulta multidisciplinar para el seguimiento de estos pacientes? Pues en nuestro caso consideramos que sí. Consideramos que sí porque son pacientes que van a requerir de la acción conjunta y coordinada de diferentes especialidades. En este caso, la dermatología va a liderar una enfermedad por ser el componente más llamativo, el componente cutáneo, pero en muchas ocasiones vamos a necesitar la intervención del cirujano, sobre todo para aquellos pacientes en los que la inflamación ha ido más allá y ha producido las no deseadas cicatrices. ¿Por qué? Porque los pacientes con este tipo de inflamación, si no controlamos las dos partes de la enfermedad, la parte de inflamación y la parte de cicatriz en el caso de que la haya, no vamos a conseguir lo que buscamos en los pacientes, que es al final darles una mejor calidad de vida. Además, necesitamos de la acción coordinada con otras especialidades como digestivo o como reumatología, dos especialidades que van a tratar posibles comorbilidades de los pacientes con hidradenitis, y no podemos olvidarnos de la necesidad ocasional de los médicos especializados en medicina interna, que en algunas ocasiones nos van a ayudar para definir mejor el tratamiento de unos pacientes que de por sí son complejos. En nuestro caso, nuestra unidad, que la establecimos hace ya 4 años, está formada por una enfermera que conoce perfectamente la enfermedad, que conoce perfectamente qué tipo de curas debe de hacer con los pacientes en aquellos momentos que tienen que hacer cura de herida, que sabe perfectamente manejar un brote agudo de la enfermedad, de forma que en cualquier momento, 24 horas, el paciente puede ser tratado de forma inmediata. Tenemos a una psicóloga que nos ayuda para la parte de la esfera psicosocial de los pacientes. Sabemos que la hidradenitis es una enfermedad con una importante alteración de la calidad de vida. De hecho, acaba de ser publicado un estudio en el que se demuestra que la hidradenitis supurativa es la enfermedad cutánea con mayor alteración de la calidad de vida. En un estudio realizado aquí en un hospital nos encontramos con un DLQI medio en los pacientes con hidradenitis de 19, que partía en los Harley 1 de 15, de un valor de 15 y llegaba hasta las formas severas alcanzando valores hasta 21. Con lo cual la labor del psicólogo es importante. Y luego debajo de nosotros, pero siempre manteniendo un carácter horizontal de la estructura, tenemos a los cirujanos, habitualmente cirujano plástico para cirugías complejas, al cirujano general para cirugías en región perianal, y el resto de cirugías, las de roofings, los steps, todas las cirugías superficiales son realizadas en este caso por el dermatólogo. Ocasionalmente tenemos la labor del gastroenterólogo y de la reumatóloga, 2 personas especializadas cada una de ellas en inflamación, que en momentos determinados van a intervenir para hacer despistaje de patología articular y patología gastrointestinal. ¿Y cuándo consideras que es el mejor momento para tratar la enfermedad? Pues eso es una pregunta que se hace mucha gente y poco a poco vamos conociendo cada vez mejor la respuesta. En los últimos 4 años que hemos tenido la oportunidad de tratar de forma sistemática a los pacientes en combinación con cirugía, nos hemos dado cuenta que el abordaje temprano de los pacientes resulta clave para reducir al máximo el número de intervenciones quirúrgicas. Esto lo hemos visto por pacientes que llegan ya en la fase final de la enfermedad, fase cicatricial, que únicamente se benefician de un proceso quirúrgico,
a pacientes que en edades precoces comienzan con una enfermedad inflamatoria severa y que, que frenando esa inflamación vamos a conseguir evitar esas cicatrices que finalmente requieren cirugías mutilantes. En nuestra experiencia, y gracias también al uso de la ecografía, hemos visto que existe un perfil de pacientes que presentan, que en el momento que empiezan a desarrollar estructuras a tipo absceso y fístulas simples, son pacientes que se benefician de ese control de la inflamación. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos ante un paciente en el que las lesiones son reversibles. De forma que si somos capaces de controlar la inflamación de forma mantenida, evitamos la formación de las temidas fístulas complejas, que son aquellas que van a generar cicatriz y posterior cirugía. Por lo tanto, si tuviéramos que definir lo que llamamos la ventana de oportunidad, tendríamos que coger a aquellos pacientes que comienzan a presentar abscesos y fístulas simples, que son fístulas sin cicatriz asociada, e intentar manejar la inflamación de forma adecuada. Para ello, conseguir que esa inflamación no esté continuamente activándose, evitar los brotes de enfermedad y finalmente conseguir que el paciente tenga un control adecuado de la inflamación.